Hola, bueno, nosotras somos Aniux Mónica. Ok. y bueno, nosotras somos las curadoras para esta edición de Trámite Garage Digital. Somos parte del Festival Hello World, un festival de mujeres en el arte y la tecnología. También somos artistas multidisciplinarias, vivimos y trabajamos en la Ciudad de México, hacemos proyectos independientes, hacemos curadurías de arte contemporáneo y arte multimedia. Y bueno, pues estamos muy felices de esta invitación y de tenerte a ti aquí, Carlos. No, pues muchas gracias a ustedes por estos momentos y por su tiempo y por escucharnos. Sí, bueno, Carmen, nos gustaría que empezaras presentándote, hablaras un poco sobre ti, sobre quién eres, dónde radicas, tu trabajo, etcétera. Bien, bueno, pues yo soy Carmen Linares, estudié artes visuales, mi disciplina que tomé fue la fotografía. Estudié en la Universidad de Guadalajara, radico en Guadalajara y introduciéndome ya hacia lo que viene siendo lo que les voy a presentar hoy y más que nada tiene que ver también con el proyecto que les presenté en el portafolio que les mandé. Eh, Les voy a presentar como una breve semblanza de dónde es como surge todo este meollo y las inquietudes. Entonces les comparto, bueno, les comento, cuando estuve de universitaria me fui a Santiago de Chile. ¿Sí ven la pantalla ya? Ya. Sí, Sí. Ok, me fui a Santiago de Chile a hacer una estancia, un intercambio académico y en ese momento la verdad yo no tenía como mucha atracción hacia lo que venía siendo el street art. Se dice que en los 90 la ciudad de Guadalajara fue de las ciudades más grafiteadas. Yo en ese momento no tengo memoria de eso, pero cuando llegué a Santiago, una de las cosas que me llamaron muchísimo la atención y que va junto con pegado es la arquitectura y el street art. Entonces, estos ritmos que me encontraba en la arquitectura me fue como que si mi subconsciente tuviera de herramientas mis ojos y mis manos y eran con lo que iban captando. Entonces, les pongo unas muestras y esta ya viene siendo como lo de mis inquietudes por registrar el street art. No sabía qué era ni el graffiti ni el street art, cuáles eran sus propósitos, no sabía nada, pero me gustaba su dinámica de intervenir y cómo se adaptaba hacia la arquitectura. Pasó el tiempo, ay, no, no avanza. Y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo de cronología, fui a Uruguay y en ese iba con un viaje con un amigo y me dijo que quería ir al estadio. Pues en ese momento no soy muy aficionada al fútbol, pero cuando llegué me asombró ver este mural monumental que acá en Guadalajara, al menos en México estamos acostumbradas a verlos en recintos cerrados y para que perduren, pero acá estaba al exterior y acoplado a un contexto y a la arquitectura. Entonces, ese asombro todavía perdura y fueron como esos estímulos que desconocía que son como mi pasado, ¿no? A lo que vengo realizando hoy en día. Y ya aquí en Guadalajara, cuando salía, iba a meditación y salía, me ponía a caminar sin rumbo por la ciudad. En este transitar siempre andaba con una cámara fotográfica y estaba al paralelo los Panamericanos, como en el mural del lado izquierdo, donde Secretaría de Cultura, esto lo sé posterior, ¿no? Yo no estaba en contexto de cómo fue que se realizó. Secretaría de Cultura lanza una convocatoria, aplican varios artistas y también está esta escultura que fue promovida por una fundación que combate la violencia, pero no con violencia, sino con paz. Y fueron intervenidas por el Chicharito, por el Santo y unas piezas por Yoko Ono. A unas cuadras están estas otras piezas, bueno, estaba de una obra, una intervención de Liken. Yo, como les comento, en este momento, todavía en el 2011, nada de nada con lo street art, pero era algo que me llamaba mucho la atención y cómo se adaptaban los espacios urbanos en su convivencia. Me llamaba mucho la atención cómo salían estas torres del expiatorio y cómo se conjugaban, cómo se manejaban estas dinámicas en el paisaje urbano. Pasaron los años y en el 2016 me encontré un libro, que de hecho aquí lo tengo, Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos, que fue uno de los libros, este libro fue el que me motivó a entrar a una maestría. En esa maestría yo quería realizar un proyecto
pero me di cuenta que esa maestría no se podía realizar proyectos, sino que era una maestría de investigación. Entonces fue que junto con el tutor me orientó, me dio mucha libertad y fue que a base de lo que yo quería realizar el proyecto, tomé la línea del street art y ya con específico la pintura mural. Ahí ya fue cuando empecé a estudiar cómo se converge estas disciplinas en el espacio urbano con la arquitectura, las dinámicas, las expresiones, la comunicación, la sociedad, todo esto que va implícito. Entonces, fue cuando empecé a desarrollar mi tesis que titulé La trascendencia de la fotografía de street art como memoria de ciudad. Y para recolectar, para realizarla, recolecté datos teóricos y una recolección de campo con transeúntes y con artistas, tanto locales, nacionales e internacionales, en que les mandaba unas encuestas de cuáles eran sus propósitos, por qué lo hacían, hacia dónde iban, qué tipo de mensajes eran o querían hacer hacia las sociedades. Y uno de los medios que por medios que los contactaban era por plataformas digitales. Contacté a Gera Luz, es una artista peruana que radica en Nueva York y sus respuestas me volaron la cabeza. Una persona súper sensible en la que era sacar el arte a la calle, comunicar, tener esa cercanía al espacio abierto, sin mostrar estos límites encapsulados que se tienen con lo de los museos. Y también me moví, pues estando en la Ciudad de México, estaba un evento que se llamó Miss Cromática, en donde pude registrar los procesos, porque al momento yo nomás los registraba, pero no sabía cómo lo realizaban. Entonces, cuando me di cuenta de que estaba este evento en la Ciudad de México, pues acudí a registrarlo y me di cuenta, tuve la oportunidad de platicar un poquito a profundidad con los artistas. Algunos no me contestaban las encuestas, pero estaban pitando Massat y Fusca. Entonces hice este registro en donde las fotografías pues nos dicen lo que queramos, lo que tanto le podemos preguntar, ¿no? Por ejemplo, cuáles eran las herramientas, qué tenía, cómo era el acceso a los andamios, si tenían seguridad o no, estaban hidratados, demás, ¿no? Entonces, le recorto para ir avanzando y si hay tiempo, pues regresamos. Este mural lo realizaban acá en Guadalajara, Jiménez y Raven. Iba caminando por la calle y vi una proyección en la noche, me llamó muchísimo la atención. Le escribí a un amigo que si sabía de quién lo estaba realizando y me comenta que lo estaba realizando los artistas y que estaban quedando en su casa. Me pasó sus datos, los contacté y me dieron acceso para fotografiarlos entrevistarlos. Pues como aquí vemos, el andamio es del soportes de madera. O sea, todavía en ese momento, pues no eran grúas, hamacas eléctricas, todo lo que les venía diciendo, ¿no? ¿Cómo, qué tanto nos dice la fotografía de los procesos? Tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Valencia y mi tutor, Juan Peiro, que todavía sigo en contacto con él y es como mi sensei, es mi sensei más bien, porque siempre me apoya, me dijo de un evento que estaba pasando en un barrio que se llama La Punta y acudí y ya después entrevistando a Daniel Muñoz, que es el artista que está en la fotografía, me dijo que es un barrio que buscaban ampliar el puerto. Al ampliar el puerto iba a desaparecer este barrio y que es uno de los barrios que tienen huertos. Entonces tienen mucho significado y mucha historia. Como ven, la intervención pues no es, ahí viene el camión de venta por si se filtra el sonido. A veces me distrae un poquito, perdón. Entonces, el muro no era el blanco, el lienzo blanco, sino que él le sacó jugo a todas estas texturas que están en ese muro. Y eso me voló la cabeza de cómo se adaptan a eso. Y también no solamente habla el artista, sino también habla la arquitectura, habla el tiempo, más allá, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo. Estuvieron otros artistas como Blue, no sé si lo conocen o han visto stop motion de Blue. Me acerqué a él no me dejó fotografiarlo más de cerca por la cuestión de anonimato de su rostro, pero pues si ya conocen su obra, me abstengo un poco y les muestro lo demás. Pero fue un evento en que los artistas no tuvieron paga, se unieron a la causa social en el hacer un llamado a la comunidad de ellos, quieren aquí ampliar el puerto, van a desaparecer varias casas, hay que hacer algo. Entonces me llama muchísimo la atención del impacto que tiene la pintura mural en cuestiones sociales. Tuve la oportunidad de moverme hacia Viena y en esta fotografía, en este paisaje urbano me llamó muchísimo porque convergen dos épocas.
dos expresiones y que se conjugan en los espacios, en donde cada expresión tiene su contenido, cómo nos dicta cómo se ha ido desarrollando la ciudad. También a Viena, a que diga Berlín, y en Berlín me estaba por bajar del avión, una chava escuchó que yo iba a hacer estudios de investigación, iba a recolectar datos y me dijo, tienes que ir a la montaña del diablo, me dijo el nombre en alemán, no lo recuerdo, y acudí, me puse el Maps. Cuando llegué, me asombró ver esa dimensión en, en donde estaba todo intervenido. Fue un lugar que sirvió de vigilancia aérea en la Segunda Guerra Mundial. La vibra es un poquito densa. En ciertos espacios andaba con un temor, pero a la vez con mucha curiosidad porque era algo nuevo para mí y era explorar la ciudad, conocerla por medio de estas dinámicas, de los contextos arquitectónicos y cómo esta expresión, el street art graffiti, se lo utilizaban. Bueno, llegó pandemia y con pandemia llegó la digitalización de los cursos y demás y tuve la oportunidad de tomar unos cursos del CASA en donde se abordaban la importancia de la fotografía como patrimonio, como diferentes soportes y más que nada, cómo hacia dónde se va direccionando la fotografía hoy en día, qué es hacer fotografía, los soportes y todas estas cuestiones. Entonces, se habló también sobre el patrimonio fotográfico y cómo se crean lo de las memorias. Y es cuando todo esto que les mencionaba anteriormente surge para crear Photo Street Art. Y Photo Street Art es un proyecto en donde multidisciplinario, donde se reúne las artes visuales, las artes plásticas y la arquitectura. Hago una selección, una curaduría de 7 espacios arquitectónicos de Guadalajara de valor sobresaliente por su contexto histórico, porque ya forman parte son monumentos y por la importancia que se tiene pues en la ciudad. Los espacios que seleccioné, ah, era un GIF, se me había olvidado, y fueron el Museo Cabañas, el Panteón de Belén, el MUSA, el Museo de las Artes, Arcos Jalisco, Larva, las sombrillas del Parque Alcalde y Archivo Jalisco. Es que lo tengo anotado porque siempre se me olvida uno. Y al hacer, yo buscaba que estas piezas estuvieran intervenidas por artistas de street art, en donde ya tenía esa concepción de que las piezas iban a ser intervenidas, tenían que tener un soporte a las características que yo buscaba. Era en que el soporte fuera amable y tuviera una adherencia a lo que se fuera a intervenir y que también tuviera una dureza en que cuando se interviniera no se pandeara. Fue por ello que elegí hacerlos en papel Hallenmüller de 300 gramos. Esta es una muestra también, como en la investigación me di cuenta de los procesos, de lo que nos dice, de lo que no vemos hasta la obra concluida, es de yo busqué que las fotografías, la mayoría fueran en el amanecer, en donde no se tuviera una luz dura ni una sombra dura, en el cuando fueran a intervenir los artistas fuera amable y no se tuviera estos contrastes que pudieran tener como algunos inconvenientes en la intervención. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Estoy bien? Sí, 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 sí. vamos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, como les comentaba, fue en el amanecer. Algunas tuve que ir en unas segunda ocasión o hasta en 3, porque por el flujo de gente o por cuestiones que me impedían, pero la ventaja de esta fue que estuvo nublado. Entonces la luz fue muy amable y el artista que invité para intervenir esta pieza, un dato importante, es de que yo les di una semblanza a cada artista para que conocieran el contexto histórico y qué había sido este espacio. Entonces, a la par de con ese contexto histórico, también su experiencia con el espacio, que es de convivencia, fue que se logró la conceptualización para la intervención. Él es Himet, él desarrolla la técnica del stencil, él desarrolló con CMYK, hizo 5 esténciles y cada uno con diferente corte para poder crear el resultado final. Entonces, pues los cortes, como ven, son muy finitos, son muy delgados. Yo estaba un poco preocupada porque pues nada más era una pieza, si se equivocaba, se movía algo, ya no había marcha atrás. Y este es el resultado final de la pieza. Wow. Sí. Y la otra es los Arcos Guadalajara. También, pues era recorrer
el monumento, la arquitectura con diferentes puntos para darle una perspectiva a lo que ellos buscaban, o bueno, lo que yo proyectaba más o menos de lo que les podía ayudar. Él es Drain, que es un grafitero de acá de Guadalajara, y él también tiene, bueno, los Arcos Jalisco fueron realizados para darle la bienvenida a los turistas, porque era una de las entradas principales a Guadalajara. Él me comentaba, Drain, que cuando él sale, siempre habla de Guadalajara, que es muy buen anfitrión. De hecho, hasta tiene un tatuaje en su abdomen que dice Guadalajara o Guanatos. Y entonces también es como esta unión del artista, el recinto, la convivencia. Y esta es lo del el otro resultado. Si gustan que me detenga, me dicen, o al final son las preguntas. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, si quieres, al final, digo, sí está interesante. Yo tenía mucha curiosidad de saber cómo era el proceso, o sea, porque habíamos visto las fotos intervenidas, pero está bueno saberlo. Entonces, si quieres, todavía creo que más adelante podemos hablar. Sí, súper bien. No les muestro, no les voy a alcanzar a presentar todas por cuestiones de tiempo, más o menos me estaba pasando yo unos minutillos y decidí quitar algunas. Son tres las que me van a faltar, pero bueno, este es el archivo del estado de Jalisco. Fue diseñado por Alejandro Son, uno de los arquitectos muy relevantes de Guadalajara. Este edificio es para guardar, como ya les dije, lo de los archivos, y estas cuestiones volumétricas es para impedir la entrada de la luz del sol, para proteger los papeles. Entonces, al artista que le di esta fotografía para intervenir fue Carmen Cortés. Es una artista multidisciplinaria que estudió arquitectura, pero hace hasta tatuaje, bordado, pintura, hace bueno, realizó murales, hasta graffiti, y tiene esta cuestión hacia las culturas tribales, pero también desde la geometría, ¿no? Entonces, fue que encontré por eso esta pieza, decidí dársela a ella, y cuando se la di también estaba súper emocionada con la pieza, ver la cara cuando le entregaba y la abrían, pues también es todo una experiencia y también como una satisfacción, ¿no? De buscar esta colaboración y que también hagan clic, no solamente que yo con la conceptualización del proyecto, sino también la otra persona. Esta es la pieza concluida. Y el Laboratorio de Arte y Variedades, que es una arquitectura con estilo Art Deco. Anteriormente fue un cine y después pasó el tiempo, lo cerraron, el gobierno de Guadalajara compró el espacio y lo utiliza para hacer foros, conciertos, es biblioteca, hay un café, pero creo que es independiente. Y como les comentaba, yo les di una semblanza y ella también, perdón, hace la técnica del stencil. De Hoxin, ¿no? Cuando, ¿Perdón? Hoxin. Ah, sí, así. Y se va hacia las cuestiones futuristas. Y también por las cuestiones, ella tiene una conexión hacia lo de los hormigas, entonces también es ser parte de eso, porque cuando hacemos una obra, no solamente estamos expresándonos, sino también estamos expresando desde nuestros gustos, nuestras historias, nuestros estudios, como toda esta personalidad, porque a veces en algunas ocasiones dicen, es que hace esto, pero ¿qué es lo que hay detrás de cada persona? Entonces es también eso, no solamente la conceptualización, sino que también ellos están ahí. Esta es la pieza final. Carmen, si te parece que te hagamos alguna preguntita por cuestiones de tiempo, digo, está súper interesante esto que nos estamos viendo como cada una de las fotografías, con la persona que lo interviene, como en el contexto de esto que nos contaste. Y en cuanto ya específicamente a lo que es pues trámite y esta convocatoria de Garage, bueno, a nosotros nos interesó como que si bien es esta tecnología de la fotografía, pues el hecho de que hayas convocado, ¿no? Entrado a la convocatoria, ¿hacia dónde te gustaría llevar este proyecto y si te has planteado como materializar con alguna con otra tecnología estos imaginarios que ya empezaste a crear? Sí, claro. De hecho, como lo empecé a desarrollar con el estímulo,
tenía yo un tiempo limitado para presentar la obra final, ¿no? Entonces era muy limitado. Y sí, lo proyecto para llevarlo hacia otras plataformas y no solamente quedarme con estos espacios, sino crecerlo, llevarlo hacia otros espacios relevantes de la ciudad. Mm, el año pasado, a la par, metí a una beca, pero también metí a otra beca. Entonces fueron proyectos, eran diferentes. Me gané el estímulo para hacer el otro proyecto y este lo dejé pausado. Pero lo quiero estar moviendo, lo quiero llevar hacia otras plataformas, otras interacciones y sobre todo accesos que nos da la fotografía para llevarlo. Porque una cuestión que estamos con afines, o bueno, al menos en lo de mi generación, es el rollo, el imprimirlo y materializarla. Pero ahora la fotografía entrega un bagaje muy amplio en el que nos brinda un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, sí, sí lo planteo llevar hacia otros rumbos. Sí, eso nos parece interesante. Justo acabamos de platicar con una fotógrafa que viene de procesos analógicos y pues los ha llevado como que a esta experimentación y también con un chico que de la danza lleva los NFTs, ¿no? Entonces como que yo veo muchas posibilidades también en este proyecto que vayan como justo hacia esta experimentación y curiosidad y por eso nos gustó mucho como esta propuesta, ¿no? Porque vemos como que hay esa intención y pues esperamos verlo. Pues no sé si nos quieres decir algo más, las chicas en el estudio de Europa. Mm. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿cómo ha sido este proceso colaborativo y multimedia al mismo tiempo entre distintos artes, ¿no? Entre la arquitectura, la fotografía, el street art, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso y de justamente de dónde nace esta necesidad de hacer esta mezcla de técnicas y esta mezcla también de personalidades que intervienen en tu trabajo, ¿no? Sí, pues justo también, yo no me había dado cuenta hasta que revisé mis archivos cuando estaba estudiando la maestría y me di cuenta de lo que venía haciendo cuando estaba en Chile. Entonces dije, esto no lo vengo ahorita, por eso les comentaba al inicio que era como mi subconsciente, que me tomaron como los ojos y las manos como una herramienta. Ya cuando ahora soy consciente, digo, me gusta ver la fotografía, la arquitectura, la geometría, es entrar como un estado de meditación para mí. Ver las líneas es una contemplación bastante y ahora a unirlo con el street art, todavía me llama muchísimo la atención porque es realzar un recinto arquitectónico, es para llamar, ay, y aquí también está, porque están los espacios, pero los tenemos a veces olvidados. Entonces es para resignificar, enriquecer y aportar un valor agregado a los recintos y sobre todo también con respeto. Pero lo que di cuenta cuando estaba haciendo las entrevistas, y aún sigo teniendo entrevistas con artistas cada vez que los veo o que ya algunos son amigos, es la importancia del contexto. Por eso es que les di a los artistas una reseña de la semblanza de lo que había pasado ahí, porque no era intervenir por intervenir, sino también darle de cierta manera un honor, porque no es solamente ladrillo y cemento y fierros, es el pasado de nuestra ciudad, es el pasado de lo que habla de nosotras como sociedad, las evoluciones que hemos tenido o involuciones, porque también hay fincas de valor patrimonial que están abandonadas, están cayendo y no se hace nada. Entonces hey, aquí está, aquí se puede hacer algo, aquí hay campo de que sacarle. Posibilidades. ¿Y de qué tamaño son las piezas que intervinieron? O sea, las fotografías. Son de 1 metro cuadrado. Ah, ok. Ah, ok, sí, porque yo decía, bueno, están haciendo los esténciles y todo, y entonces ya les dio una dimensión Sí, más acercada a bueno, no tan cercana, pero ya manejable, digamos. sí, yo Y creo que estas se han presentado como tal, o sea, ya se han exhibido estas piezas, ¿verdad? sí, sí, se exhibieron en el Museo de la Ciudad de acá de Guadalajara y ¿cuándo fue? Después de sí, en el 2022 estuve viendo espacios para también moverlas, pero fuera de la ciudad de Guadalajara y los costos son abrumadores y sí estaba viendo las otras maneras de moverlas, a lo mejor no la pieza original, pero sí llevar como
la pieza o una copia en otros formatos, o no llevar todas, pero buscar siempre las alternativas, ¿no? Sí, De moverlas, buenísimo. presentarlas. Gracias, Carmen. No, ¿de qué? Gracias a ti. Bueno, Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Carmen. La verdad, tu trabajo está increíble. Ahora que tenemos la oportunidad de que tú nos lo expliques de sí, viva de esa voz, de manera. verdad, bueno, por lo menos yo estoy impresionada. No me imaginaba cómo había sido todo este proceso, entonces ha sido muy interesante escucharte. Y pues nada, muchísimas gracias. Y Pues nada, muchas felicidades. Esperamos ver. Sí, No, pues muchísimas gracias a ustedes y por escucharme y por sus preguntas, que siempre el que alguien más nos pregunte sobre nuestro trabajo es bus sacudirnos y movernos y buscar más, ¿no? sí, seguiremos platicando. Ya nos interesa que nos cuentes más detalles más adelante y ver qué nos vas a presentar en Buró. Muchas, Gracias, Carmen. un abrazote y Abrazos. buen día. Buen día.